Hola, ¿cómo están, netas? Qué gusto verlas otra vez. Hola, hola, muy Hola, bien. ¿Y ustedes cómo Hola a todas las están? netas y a los netos que están allá afuera. ¿Cómo están? Saludos a todos. ¿Cómo hola, es un están? gusto Hola a estar otra todos. semana acá con ustedes, con los netos y netas, como dice Clau. Con nuestra gran comunidad de nutrinetas y nutrinetos que tenemos por ahí. El día de hoy vamos a hablar sobre las guías alimentarias americanas, estas guías que elabora el Departamento de Agricultura de Estados Unidos cada 5 años, y entonces salieron las nuevas a finales del 2020 para lo que es el periodo del 2020 al 2025, y cada 5 años se renuevan por un comitote que forman de expertos para revisar si hay alguna modificación que se tiene que hacer. Así es que, a ver, Sabi, ¿de qué tratan realmente en general estas guías? Pues creo que lo importante es que a nivel mundial son las guías más actualizadas. Hay guías que se tienen desde hace 10 o 15 años y no se han vuelto a actualizar, y un punto relevante de estas guías es que se mantienen actualizadas cada 5 años. Y algo importante es entender que es una guía, y una guía alimentaria es un conjunto de orientaciones que los gobiernos dan a los ciudadanos sobre cómo comer bien. Y estas guías, como tú lo mencionas, se renuevan cada 5 años, son hechas por el Departamento de Agricultura, la USD, y los Servicios Humanos de Salud, y la primera publicación fue en 1980, entonces, no, a pesar de que se ha actualizado, no es una actualización de primeras ediciones, ya tiene bastantes años. Y un punto importante que también hace la FAO sobre las recomendaciones para la creación y actualización de guías es que ellos consideran que las guías alimentarias deben también de fomentar hábitos de alimentación, pero empujando a que los sistemas alimentarios se vuelvan más sostenibles. Y creo que esta es una de las primeras áreas de oportunidad que tienen las guías. Vamos a ver a grandes detalles todo lo que tiene, pero se enfoca mucho en lo que es la dieta saludable y un patrón dietético, pero se queda muy corta en temas de sostenibilidad, o sea, de cómo hacer acciones que a través de la alimentación y el estilo de vida nos permita cuidar el medio ambiente. Y estas guías se basan en varios patrones, en varias conductas para promover un patrón dietético. Y algo que me parece muy importante de estas guías en la redacción del documento es que hacen un señalamiento de que en salud, los profesionales de salud e investigadores se centran mucho en los nutrimentos o en los nutrientes. Y la gente no come nutrientes, ni siquiera come alimentos, come patrones dietéticos, una confluencia de platillos, así es. y de platillos diferentes a lo largo del día. Entonces ellos mencionan que de entrada establecen ese patrón dietético como la combinación de alimentos y bebidas que constituyen la ingesta dietética de una persona a lo largo del tiempo. Y otro punto importante de estas pautas es que la recomendación es que se lleve un patrón dietético saludable en cada etapa de la vida, que creo que esta es una de las grandes riquezas que tienen las guías, que lo señala por etapa de la vida, y marca que debemos de disfrutar las diferentes opciones de alimentos y bebidas ricas en nutrientes para reflejar las preferencias personales, la tradición cultural y el dinero. O sea, que un patrón dietético saludable no nada más tiene que ser saludable en cuestión de nutrimentos, sino que también debe de ser adaptado a la preferencia personal, a la cultura y a la economía. Y bajo esta característica de las etapas, creo que el discutir las guías por etapas de la vida nos permitiría entender más sobre las etapas y la construcción de las guías. Y la primera etapa es la del embarazo y la de la lactancia. Y ahí Oti tiene mucho que decirnos.
Y pues bueno, la verdad es que a mí me llama mucho la atención que las guías, o sea, sí hablan mucho de basado en alimentos, ¿no? Cada vez más están reforzando esta parte de que te bases más en los grupos de alimentos y en el tipo de alimentos, más que esta forma prescriptiva exacta como de alimentos, ¿no? Ajá. Y eso me parece muy positivo. También hablan muchísimo de patrón saludable, que no le llaman, no le ponen una etiqueta DASH, mediterránea, o sea, no le ponen más que saludable y rescatan como incluir muchos alimentos densos nutrimentalmente, o sea, que tengan muchos nutrimentos. Entonces ellos hablan mucho de densidad nutrimental, aunque llama la atención que no hablan mucho de procesamiento. Entonces, denso nutrimental y procesamiento puede a veces ser un poco confuso. Pues, sí, ¿no? Porque puede tener muchos nutrimentos, algo que le añadieron y que es súper procesado y no realmente es saludable o fresco, que sería lo que yo diría es lo más recomendable. Pero bueno, la verdad es que esa parte sí se agradece, y también esa parte de individualizar mucho las recomendaciones a los contextos, más hablar de cómo combinar, ¿no? No tanto exacto. Entonces eso está muy bien. Y bueno, en embarazo, la verdad, no es que den muchas o cambien las recomendaciones actuales o lo que dicen las guías clínicas en cuanto a recomendaciones generales de nutrición o de alimentación en embarazo y en lactancia. Promueven frutas y verduras, granos, rescatan también que hay que consumir suficiente pescado, una dieta alta en lácteos, bajos en ¿cómo se llama?, en grasas. Y bueno, las porciones que ellos manejan, pues me parece bien, porque están hablando ya de un número de porciones al día, que si lo vemos en una dieta de 2,000 calorías, más o menos serían 3 tazas de vegetales, 2 tazas de frutas, 8 onzas, que sería aproximadamente 250 gramos de cereales o equivalentes de cereales, de los cuales sí rescatan en casi todas las etapas de la vida que la mitad tienen que ser granos enteros, ¿no? También de lácteos. Hay mucha crítica, ¿no? De muchos, perdón, pero es como todavía hay mucha crítica ahí de parte como de diferentes grupos que dicen que es demasiado como lo que están permitiendo de granos refinados, pues. La verdad es que dentro de su mismo documento, algo que también es interesante, ellos están, a la vez que están haciendo las recomendaciones, analizan el consumo de cada grupo de edad, cosa que está muy bonito porque dicen cuánto están consumiendo de acuerdo a la recomendación, las diferentes grupos de edad, y lo que llama la atención en embarazo, por ejemplo, o sea, que comen por arriba de lo recomendado granos refinados, cereales refinados, y muy por debajo granos. Entonces, a veces uno quiere prescribir 10 cereales, según tú van a ser granos, cuando terminan mandando una taza de cereal con azúcar. En un ambiente, estamos en un ambiente que te promueve ir a seleccionar todo menos granos, ¿no? O fijarte en las calorías y ves entonces las galletas Marías y pues esas. Y generalmente van a tener azúcares escondidos o grasas, o sí son cereales densos, pero se me antojan, ¿no? O sea, y los tengo ahí. Entonces es como muy común que te pases. Entonces sí, eso es difícil. Yo creo que sí el tema granos es importante pues rescatarlo como granos, no tanto como cereales, ¿no? Y ellos sí permiten mitad cereales, mitad granos. Por otro lado, son 3 lácteos, cosa que generalmente las guías para embarazo manejan de 2 a 3 lácteos, incluye el queso, no nada más es leche y yogur, sino leche, yogur, queso. ¿Cómo se llama? Pero es alto también. Si lo vemos en lo que decía Sabi de sostenibilidad, también los lácteos, pues es muy diferente lo que se está recomendando, por ejemplo, en la dieta Eat Lancet, donde manejan para adulto 200 gramos tal vez, y aquí te están manejando 3 tazas, ¿no? 3 equivalentes. Bueno, es para embarazo, pero los adultos maneja igual 2 a 3. ¿Y cómo se llama? Proteína, alimentos altos en proteína, maneja 6,5. Otra cosa que me llama la atención de las guías es que ellos meten las leguminosas en 2 lugares. Como son una población que no consume leguminosas,
Ahora casi todo el mundo ha eliminado el consumo de leguminosas o disminuido, pero ellos realmente no consumen muchas leguminosas. Entonces las promueven como dentro del grupo de vegetales, pero también las meten dentro del grupo de proteínas, cosa que se me hace demasiado confuso. Sí. Porque aparte no vas a comparar, casi todos los vegetales no tienen comparación en contenido de carbohidratos y además tienen proteínas, las leguminosas. No, la cantidad de proteína que tiene una taza de frijoles contra una taza de zanahoria. Ya está metido con los vegetales. Y luego, por otro lado, el comer frijoles o lentejas no debería de ser intercambiable por comer una taza de hojas verdes. ¿No? Entonces está como que metido ahí para que sí como que para promover que lo consumas, pero no siento mucho que haya un razonamiento muy lógico para hacer eso, ¿no? Por otro lado, también me llama la atención porque ellos manejan como las nueces y semillas dentro del grupo proteico, en estas 6,5 onzas equivalentes, que serían pues equivalentes en general, o gramos, 30 gramos cada onza, entonces 6,5 más o menos a la semana, o sea, no diario, pero aparte maneja oils, entonces maneja esta recomendación solo de aceites, que ahí también yo digo, híjole, en nuestra población, por ejemplo, pues meteríamos tal vez aguacate, ¿no? Otro tipo de grasas y no nada más aceites. Entonces aquí está así muy de aceites, pero bueno, realmente es un patrón de alimentación como se ha manejado en la literatura, ¿no? Granos, frutas, verduras, lácteos bajos en grasa y pescados, que la recomendación es 250 a 350 gramos por semana, de pescados altos en grasa por el contenido de omega 3, pero sí hablan mucho de que te fijes que no puedan tener riesgo de contaminación de mercurio. Generalmente, obviamente, tiburón y pez espada son muy altos, esos son prohibidos. Y bueno, pues checar las especies en donde no tuviera tanto mercurio. O por otro lado, hablan de mucho basado en alimentos y no tanto suplementación, ¿no? O sea, rescatan mucho el rol de la alimentación en el embarazo y la lactancia. Y solamente hablan por ahí, por ejemplo, que en mujeres que son veganas o vegetarianas, pues ahí sí, ¿no? B12, hierro, zinc, colina, EPA, DHA. Eso sí, tiene una... Sí. Eso también tiene algo bueno en las guías, que además de que traen la recomendación por etapas de edad, de cuántos equivalentes, viene también el patrón vegano. Sí, entonces esto también es bueno porque dicen, no hay una promoción sobre dieta DASH o mediterránea, pero sí hay una distinción de cómo adaptar las guías a patrón vegano. Sí. Eso rescata mucho, tienes toda la razón. Yo creo que también hay, Oti, por eso también cuando yo revisaba esta parte de los adultos, o sea, yo creo que ponen ahí a las leguminosas, pero para rescatar esos alimentos de origen vegetal, pero no los debemos de confundir, como bien dices, de vegetales de hoja con leguminosas dentro del grupo, porque es donde empieza a perderse un poquito, ¿no? Sí, porque entonces alguien que come nada más leguminosas es como ya cubrí mi vegetal. Así se está mandando el mensaje. Es como cubre tus vegetales con lo que sea y los puedes cubrir con leguminosa, cosa que está muy bien comer leguminosas. A todas las poblaciones casi les hace falta aumentar leguminosas. En México igual. Pero nosotros que sí podríamos ser mismo. No es lo mismo, exacto. Y además queremos que coman las verduras. Claro. O sea, la verdura, el vegetal real, y que aparte las leguminosas sean en otro lugar y que coman 1 a 2 en México al día. No que se queden diluidas en si comes vegetal y tú lo escogiste, ¿no? Yo pienso que no podríamos diluir las leguminosas. Yo pienso que aquí en México sería de 1 a 2 al día a la de a fuerza. Y en las guías alimentarias que están publicadas del INSP, sí es mínimo 1 leguminosa al día, según entiendo, casi en la mayoría de los grupos de edad. Entonces, sí, en nuestra población, pues eso como que no aplicaría mucho. Ahora, algo que me llamó mucho la atención, y ya termino esta parte de embarazo y lactancia, es en el análisis que hacen de la dieta de las mujeres, cuántas cubren cuántas exceden de los nutrimentos críticos, digamos. Pero es impresionante porque el 70% de las mujeres embarazadas se exceden en azúcares añadidos, 51% de las lactantes, 75% de las embarazadas y 77% de las lactantes se exceden en saturadas, grasas saturadas, y más del 88% en embarazo y 97% en lactancia se exceden en sodio. Entonces, eso es una problemática pues muy importante
y pues ahí los alimentos procesados pues tienen un rol importante, ¿no? Entonces sí pienso que bueno, hay que rescatar estas partes buenas de las guías. De la combinación de ciertos alimentos, de lo que se está promoviendo, de alimentos y su combinación, de individualizar al contexto, de hablar más de alimentos, pero no dejar de a un lado que sí lo procesado, que va a tener azúcares escondidos, grasas, no sería lo ideal, la mejor manera de escoger estos grupos de alimentos, ¿no? Oigan, nutrinetos, acuérdense por ahí que cuando estamos hablando y nutrinetas también, acuérdense por ahí que cuando estamos hablando de las guías... Nutrinetes, era lo que les decía hace rato, hay que ser incluyentes, nutrinetes. Sí, nutrinetes. Lo que debemos de hacer, o sea, cuando estamos hablando de las guías alimentarias americanas, lo que estamos hablando es de este famoso Choose My Plate. También, o sea, para que cuando lo busquen, así es, o sea, y entonces es también como ver esta transición que ha tenido a lo largo de los años, porque ha cambiado pues de lo que era la pirámide. O luego cuando hubo como toda esta crítica de Walter Willett que dijo, a ver, es que la pirámide está enfermando a todo el mundo porque la base de la pirámide eran puros carbohidratos, y entonces ya se cambia el Choose My Plate, etcétera, y es cuando, o sea, pueden ir a buscarlas, pues, y también les ponemos ahí el link para que lo tengan, las guías, y pueden buscarlas a través de estas cosas de Choose My Plate, ¿no? Entonces, bueno, ya si nos vamos a las recomendaciones de lo que son desde los primeros 6 meses, entonces ya de vida, ya nació el chamaco, y entonces vamos a, o sea, recomiendan obviamente que darles lactancia materna exclusiva de preferencia, y si no, pues dar fórmulas que estén fortificadas con hierro. Sí hablan, por ejemplo, de la suplementación, o sea, dar suplementación en lactantes desde que nacen de vitamina D, fíjense, esto está interesante. A los 6 meses introducir alimentos, también hablan mucho, como decía Oti hace rato, de esto de la densidad energética de los alimentos complementarios, y de introducir una cosa... Nutrimental, ¿no, Clau? Perdón, sí. La densidad nutrimental, perdón, sí. Y lo que hacen es como también hablar sobre en lactantes, o sea, hablan de que cuando estés como empezando a introducir los alimentos complementarios, que empieces a dar grupos de alimentos como más alergénicos, como los cacahuates, para que empiecen a desarrollar como algún tipo de inmunidad temprana, y no tener como todas estas alergias a los cacahuates, porque son bastante más comunes en otros lados, ¿no? Cosa que antes era penadísima, ¿no, Clau? O sea, todos los alergenos eran después del año, de los 2 años. Sí, exactamente. Y ahorita no, como que hay mucha o sea, como que ya empiezan a hablar mucho más de esto también. O sea, hablan obviamente de incluir alimentos que sean ricos en hierro, y en zinc, etcétera, ¿no? Una cosa que también ya hicieron es como evitar las bebidas azucaradas hasta los 2 años, porque luego antes quedaba como medio un hueco ahí, que tal vez así como ya después del año ya se permitía. El límite de sodio, sí también lo hablan mucho, pues, y que poco a poco, pues, el lactante se vaya introduciendo, obviamente, a lo que es la dieta familiar, pues, lo más pronto posible, una vez que ya empieza como a comer con la familia, ¿no? Pero como les digo, este tema de lo de de todos los alimentos así como más alergénicos, sobre todo hace mucho énfasis como en huevo y en cacahuates, ¿no? Sí. Oye, nada más te voy a interrumpir tantito. Es que en embarazo también es importante, porque siempre hay el mito de si hay alimentos que no deben comer la embarazada porque le va a causar alergia posterior al bebé, y ahí hablan clarísimo de que no debería delimitarse los alimentos, las elecciones de alimentos en el embarazo por motivo de alergia para el bebé, excepto que un médico por alguna razón de ella o un nutriólogo o el profesional de la salud por alguna condición le quite algún alimento, pero no por la alergia del bebé, también es importante. Exactamente.
Y bueno, ya también, o sea, ya en lo que son este grupo de preescolares tempranos, ¿no? A partir del segundo año de vida, entonces obviamente ya tenerlos como súper introducidos a lo que son las dietas familiares, etcétera, y tratar de empoderar, pues, y así dice, ¿no? A estos toddlers, a que, por ejemplo, los tipos de cereales que se les den sean con mínima adición de azúcar, también que, por ejemplo, en lugar de estar dando como productos que tengan como azúcar añadida en frutas, con frutas, o sea, por ejemplo, galletas de estas que tienen así como de higo o algo así, que mejor des frutas, pero todavía hacen como mucho énfasis en cosas como alimentos que están enlatados y jugos. Se me hace bien extraño, o sea, sí habla, por ejemplo, enlatados, todas las leguminosas es enlatadas. Sí, o sea, es que es otra forma de Pero comer, es otra ¿no? cultura, claro, sí. Y también, o sea, te dice que hagas como más verduras al horno, ¿verdad? Y que prefieras como alimentos más bajos en sodio, como verduras o vegetales, ¿no? Pero, y que también como, o sea, tratar de eliminar un poco las carnes procesadas, pero ahí hay una crítica también a las guías, ¿no? Porque como que dice que queda como muy, escrito en letras chiquitas, pues no está Exacto, como, no hay mucho énfasis. no hay una declaración. No. Y Así habla de es. meats, o sea, incluye red meat, pollo, pescado, igual en el mismo rubro. Sí, entonces es ahí como que todavía tiene unos huequitos ahí que habría que como definir. Hace énfasis mucho, o sea, si ya nos pasamos como a los preescolares, pues, y a los escolares, ya a los niños, entonces sí hace énfasis sobre niños con sobrepeso y obesidad. Y obviamente es como promover patrones alimentarios saludables, como decía, o sea, aquí ya empieza como una amalgama de las mismas recomendaciones, pues, que las de los adultos, y entonces se pasa a estos patrones de alimentación en lo que son los niños de a partir de los 2 años a los 8 Ya es familiar, años. ya es familiar, dieta familiar. Así es, ya dieta familiar, y de los 2 a los 8 años y luego como de los 8 hasta los 18 años, pues. Entonces, hace recomendaciones de actividad física, de alimentos ricos en nutrimentos o nutrimentalmente densos, y también bebidas que sean como nutrimentalmente densas y todo, y habla de las calorías y incluye también ahí a los adolescentes. Y más o menos, o sea, también hace comparaciones, o sea, un poco como las que estaba diciendo Oti, de cuánto comen, etcétera. Hace, por ejemplo, una como comparación cuando se calculan, por ejemplo, los Healthy Eating Indexes, ¿saben? Con el GEI famoso, de cómo, o sea, el valor, por ejemplo, del GEI va disminuyendo conforme llegas a la edad adulta. O sea, que si puedes tener como un valor de GEI más alto, por ejemplo, de 70, 77 en niños, van acercándose, o sea, entra la adolescencia y va bajando. Cuando llegan a la edad adulta tienen un GEI más o menos como del 55. Entonces es como vas viendo cómo va deteriorando la forma como van comiendo conforme llegan a la edad adulta. Y ahí ¿Y donde adultos, sigue, qué cuentas, Edna? eso es lo que yo decía, ya vamos a la etapa adulta, donde aquí en estas guías es el capítulo 4, principalmente nos marca que esta etapa de la vida entre los 19 años y los 59 años está caracterizada por esa parte, y me gustó mucho esa parte introductoria, porque se está caracterizado los adultos con esa independencia, la oportunidad que tenemos, y sobre todo porque tenemos gran responsabilidad para poder completar nuestra educación en nutrición, y sobre todo hasta un entrenamiento maneja aquí la guía, que nos va a permitir, por ejemplo, llevar esta forma de alimentarnos desde nuestro trabajo, con nuestra familia, y que estemos balanceando esa parte del trabajo o en la escuela, todas estas oportunidades que vamos a llevar, por ejemplo, incluso con el conocimiento, pues lograr enfrentar las barreras que ponemos ante la alimentación saludable. Eso me gustó, o sea, cómo podemos enfrentarlo a través de ese conocimiento,
Y también nos marca mucho que nuestros retos en la etapa adulta es que adoptemos sobre todo a que mantengamos los patrones dietéticos saludables. Ese es como un gran reto, es un challenge, como lo marcan aquí, y que busca mucho ese soporte de los alimentos saludables y también pues lo que son las bebidas como tal, y que empiece a ver desde nuestra vida, del trabajo, al jugar, al estar, por ejemplo, en la escuela, que siga manejando pues esos mismos patrones en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Ahora, vuelve a aparecer muy importantemente la importancia de la actividad física, que fue algo que también mencionábamos en el programa pasado. También las estadísticas de sobrepeso y obesidad, que en los Estados Unidos sabemos que también son igual, muy parecidas como las que estamos viviendo aquí en México, por eso la importancia del manejo de los patrones dietéticos saludables. Y bueno, pues aparece por ahí lo que estamos ahorita comentando de los diferentes patrones con respecto a los niveles calóricos. Aparece en la etapa adulta niveles calóricos desde 1.600 calorías a 3.000 calorías, y como ahorita mencionaba Oti, pues aparece los grupos principales y los subgrupos, que nos llaman mucho la atención. A mí me gustaba la parte remarcada aquí, que sí te decía, bueno, vegetales pero verde oscuro, como un subgrupo de los vegetales. El otro, los que son naranjas y los que son rojos. Por eso también lo que platicaba en el episodio pasado Mariana, toda la parte de los nutracéuticos, toda la parte de esos químicos que requerimos consumir, pues están en los colores para esa parte educativa que queremos con la población, y algo pues que lo vamos manejando de cierta manera en subgrupos de acuerdo a esta guía. Y bueno, aparecen las leguminosas, como ya lo había comentado, los vegetales almidonados y otros vegetales. Y ya de esa manera, de acuerdo a los niveles calóricos, pues vamos a ver las porciones de acuerdo a sus equivalentes diarios, frutas, granos, los productos de lácteos o derivados de la leche y los alimentos proteicos, que aquí en estas guías pues acomodan a las nueces, a las semillas y también algunos productos de soya, además de los alimentos del mar, así como las carnes, las aves y lo que es el huevo. Sí llama la atención lo de los aceites, como ya bien lo habían mencionado, y también pues que tengamos que limitar también las calorías dependiendo de otros alimentos de alta densidad, que nos lo marca aquí. ¿Qué sucede con los adultos que le marca mucho sobre nuestro cuidado del patrón dietético? Azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio. Sí, fueron de los puntos de los índices que ya había comentado también Claudia, con respecto a los scores, que nos podemos empezar a conocer cómo estamos entre hombres y mujeres consumiendo ese tipo de nutrientes críticos. Ahora, también otro apartado muy interesante es nuestro consumo de fibra. En los adultos se ha visto que tenemos, por ejemplo, y hay comparativos del consumo de la fibra como consideraciones especiales, nos dice que más del 90% de las mujeres y el 97% de los hombres no consumimos las cantidades recomendadas de fibra, o sea, el 90%. ¿Realmente cuánto estamos consumiendo de fibra? Muy poco. Y remarca también consumo de calcio, vitamina D, como fuentes importantes o nutrientes importantes para estas etapas, así como también ya había mencionado, la grasa saturada viene igual como lo hemos conocido en guías anteriores, menos del 10% de lo que sería el requerimiento, y el sodio igual, pues considerar de acuerdo por edades, también lo han remarcado aquí, que normalmente en los adultos nos excedemos y más en este consumo, pues para reducir las enfermedades crónicas o estos riesgos que están por acá. Y volvemos a enfatizar lo que ya hemos hablado en otros episodios, en otros programas, los azúcares añadidos es de mucho cuidado en esta etapa igual. Sabemos algo bien interesante con los adultos, que aquí en México decimos adulto joven y adulto maduro, y luego ya nos vamos al adulto mayor, y que ese adulto maduro es aquel adulto cuando ya empezamos a tener de todo, ya andamos de que ya nos van a identificar o diagnosticar enfermedades crónicas, o incluso en los adultos jóvenes lo estamos viendo. Entonces, todos estos nutrientes críticos los tenemos que enfatizar y no olvidar incluso las bebidas alcohólicas y todo lo que sería también este soporte de lo que sería nuestra alimentación saludable, cómo podemos manejarla en la parte de consejería, en consultoría, para que podamos tener todas estas herramientas que necesitamos, como bien les comentaba al inicio, para poder llevar pues ese patrón donde quiera que estemos. Eso fue lo que a mí me gustó mucho con esta parte introductoria de lo que hace este capítulo, y pues bueno, ahí vamos ya cuidando, porque son las etapas críticas en que me ha tocado incluso ver pacientes y dicen, ya a partir de los 30 todo me pasó.
Entonces les digo, no creo que... Sí No, pasa. no nos cortemos las edades de esa manera, les digo, pero es cierto, a veces pasa que ya pasamos de una etapa a otra y ya nos diagnosticaron de todo, pero es algo muy interesante que debemos de seguir enfatizando, así como bien cuidamos desde la mujer embarazada, los niños, los adultos, a veces esa etapa de adulto maduro, siempre les digo, es la etapa más olvidada. Entonces hay que darle esa parte del por qué la importancia, esas herramientas de que esos mismos adultos van a ser padres próximamente, tal vez se preparen o no se preparen, pero ahí es donde tenemos mucho que también trabajar para poder lograr que se logren esos patrones saludables. ¿Cómo ves, Marianita? Edna, antes de que siga Mariana, creo que lo que comentabas de los adultos maduros y los adolescentes son las dos etapas de la vida que se olvidan. Sí, porque los adultos ni son niños y ya no los llevas al pediatra, y el adulto maduro no lo llevas al geriatra, ni al internista. Ahí anda paseando con todas las enfermedades crónicas. Sí. Y nadie lo atiende, así es. Sí, es algo bien interesante y más lo leía mucho cuando trabajaba esa parte del adulto maduro en la aparición de enfermedades crónicas, y la misma literatura te dice que es una etapa en que como que ahí anda ahí, como que nadie, no tenemos esa parte importante. A ver qué nos dice Mariana. Así es. Pues hay muchas cosas en las que las guías coinciden en las diferentes etapas, porque de hecho al inicio viene una parte introductoria donde más o menos definen con ciertas características la alimentación saludable en general, ¿no? Entonces van a ver que se repite, que desde embarazo, niños, adulto, adolescente, adulto mayor, pues hay muchas características que van a ser muy similares, ¿no? Y en el caso del adulto mayor no es la excepción. Empiezan dando un poco una sensibilización de esta etapa que inicia a partir de los 60 años y que, como sabemos, bueno, hay mucho más riesgos y más probabilidades de presentar enfermedades crónicas no transmisibles por el mismo factor de la edad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer o algunas otras condiciones relacionadas con temas del hueso, de la masa muscular, que también es todo un tema, ¿no? La sarcopenia, y que es mucho más común encontrarla pues en este grupo de edad. Entonces, después de hacer esta sensibilización que creo que es importante, se van a las recomendaciones y como consideraciones especiales tienen pues 3 nutrientes que consideran muy, muy importantes: el calcio, la vitamina D, y la vitamina B12. A mí lo que me llamó la atención de esto, bueno, es bien sabido, ¿no? Disminuye la absorción intestinal, disminuye muchas veces la ingestión, entonces hay varios factores que influyen para que sean nutrientes críticos. Por una recomendación que me llamó la atención es que recomiendan entonces consumir cereales adicionados, ¿no? Y dan, por ejemplo, ahí la recomendación, específicamente los mencionan como cereales del desayuno. Y yo digo, híjole, si yo a mis pacientes les doy esa recomendación, pues probablemente van a pensar en waffles, en hot cakes, ¿no? Porque pudieran entrar, de hecho entran como cereales del desayuno, porque son cereales procesados, el cereal de caja, la avena instantánea que muchas veces trae azúcar añadida, ¿no? O algunos otros edulcorantes, saborizantes, colorantes. Entonces, como bien decía Oti, y también lo mencionaron después, creo que falta hacer un poco de énfasis en cuidar el consumo de alimentos ultraprocesados, porque al hablar de alimentos adicionados, al hablar con este término de cereales para el desayuno, pues pudiéramos caer en este tipo de alimentos que definitivamente creo que no serían los más recomendables para ningún grupo de edad, ¿no? Pero específicamente aquí en el adulto mayor, pues tampoco. Otra cosa en la que hacen mucho énfasis es en el tema de la proteína. Una consideración que me pareció bastante buena es que aquí sí declaran, y lo declaran tal cual así, que como el consumo de proteína suele ser insuficiente en los adultos mayores, deberíamos de permitir que tuviera acceso a muchas fuentes de proteína, donde se incluyen sí las legumbres. Si bien en el cuadro donde vienen las porciones, las legumbres las incluyen, aquí en este cuadro de adulto mayor no vienen como fuente de proteína, vienen solamente en la parte de vegetales, y eso puede confundir mucho al lector. Sí hacen de todas maneras a la aclaración o el hincapié de sí promover pues el consumo de legumbres, o dicen fuentes varias de proteínas, y dan la lista, ¿no? Donde se pueden incluir tanto proteínas de origen animal como proteínas de origen vegetal. Entonces, bueno, esa parte creo que
se agradece el hablar y el hacer hincapié en las proteínas vegetales, aunque repito, en el cuadro no las incluyen como proteínas y eso pudiera confundir un poco al lector, si la recomendación es, bueno, sí cuenta como proteína o no cuenta como proteína, ¿no? Pero después lo aclaran en este párrafo. ¿Qué otra cosa considero importante? Lo de los suplementos líquidos, porque con el adulto mayor es muy común que se haga uso del Ensure, por ejemplo, ¿no? O de estos productos o suplementos poliméricas líquidas en lata y nunca van a suplir a un alimento y aquí sí hacen también la aclaración. Entonces no suplen a la comida, pueden hacerse uso de ellas sí bajo vigilancia de un especialista y justificando el por qué se va a utilizar, ¿no? Pero siempre tratar de que la mayor parte de la densidad nutrimental que hablábamos en un inicio, de la densidad calórica y de nutrientes, provenga de los alimentos, provenga de platillos, provenga de comida. Esa es otra de las situaciones importantes y por supuesto también hacen énfasis en el tema de la actividad física, donde un diferenciador con las otras etapas de la vida serían las actividades o los ejercicios que promuevan el equilibrio. Es por eso que aquí, por ejemplo, el tai chi o este tipo de ejercicios, yoga y demás, donde se trabaja con el equilibrio, incluso la misma danza, el baile tiene mucha investigación en adulto mayor porque ayuda mucho tanto a las funciones cognitivas como a la cuestión del equilibrio y es algo que previene caídas y las caídas pues tienen una prevalencia altísima, ¿no? En este grupo de edad y son o pueden causar la muerte en muchos casos. Consecuencias terribles. Sí, la mortalidad es grandísima después de una fractura de cadera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería como la recomendación extra, diferente de ejercicio. Lo demás es muy similar a la del adulto, 150 a 300 minutos de ejercicio aeróbica de intensidad moderada. Hacen énfasis también en el trabajo de resistencia, que es muy importante, por lo menos 2 veces a la semana, trabajar también la masa muscular por el tema de la sarcopenia. Entonces, sería otra de las cosas distintas en este grupo de edad. Y déjenme ver que se me está escapando algo. Oye, más. Mariana, pero le ponen, o sea, se llaman finalmente guías alimentarias, o sea, no se llaman como guías de salud, que también, pero claro, sigue teniendo como este gran componente de ejercicio en todas las etapas de la vida, o sea, porque sí, ahí está, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes, en los adultos, entonces, como que dices, sí, bueno, como pues hay mucho de balance energético, ¿no? En todas las etapas de edad hablan de este balance energético, de promover un peso saludable, en el embarazo de promover la ganancia de peso adecuada. Entonces sí, tiene como este componente de balance de energía y pues la actividad física juega un papel. Que también es como mucho es como una forma también de ver la nutrición, ¿no? O sea, poniendo balance energético es como una manera muy específica, pues, de ver la alimentación, Sigue siendo un poco, ese sí sigue siendo más escuela vieja, ¿no? Sí, así claro. es, exactamente. Pues combinan esto, porque por un lado te dicen, no es que hay que basarnos en el food group, ajá, pero tienen sus tablas de las calorías. Sí, no dejan de aparecer las calorías y con las calorías los equivalentes que te van a dar ese contenido energético. Pero bueno, cada vez de azúcares y eso. Uh-huh. Vemos como quiera esos comentarios de los patrones saludables, de los enfoques, que bueno, ya por lo menos se va abriendo un poquito ese enfoque y esa es la parte positiva que bien hemos estado por ahí resaltando entre cada uno de los bloques, ¿no? Oye, tú das la parte positiva y yo la sigo viendo como que tienen todavía, ¿sabes? Así áreas de oportunidad, sí las tienen. Áreas de oportunidad, claro. Pata agarrada todavía, así como a la vez. ¿Sabes? Yo también voy a decir algo. A ver, pero vas, Mariana. Tú. También lo vi ahorita me acordé, en el etiquetado de calorías en restaurantes, como que también sigue habiendo mucho énfasis en el tema calórico y digo, está padre, ¿no? Pero a final de cuentas, si sigue siendo unas papas a la francesa y una hamburguesa, o sea, creo que otra vez como que faltaría énfasis en la calidad más que en la cantidad calórica. Ponen en sus platillos, en estos ejemplos de menús que ponen, ponen queso bajo en grasa. Pero es queso amarillo, ¿no? Sale gorro si es igual queso. Así es. Que me dé la empresa el que quiera que sea bajo en grasa, aunque no sea queso, ¿no? Casi. Cuando lo que quisiéramos probar es quesos frescos, o sea, y además como que esa parte no. Esa parte mucho todavía el enfoque de sí alimentos, pero alimentos ultraprocesados. O alimentos procesados, porque al final alimentos naturales no los vas a ver con una tabla.
Entonces, hace mucho énfasis en ejemplos con tablas y declaraciones nutrimentales, y al final, pues está de manera indirecta enfocándose mucho a una alimentación fuera de casa y una alimentación basada en alimentos. Lo que te ofrezcan en la tienda y en el restaurante y en la cafetería, lo que te ofrezcan, en vez de promover tu cocinar y el platillo a ver, y alimento. Pero aquí hay una cosa también que hay que entender, y eso también, o sea, los críticos de las guías alimentarias, sí, o sea, sí, y lo dicen, o sea, he visto varios análisis desde que salieron, y es finalmente la relación que tiene el gobierno como con el cabildeo que hacen con las diferentes empresas, obviamente, y hay mucha política ahí metida, ¿no? Porque finalmente o sea, la industria de los lácteos o la industria maicera. Veo 4. Así es, pues son los que pagan pues las elecciones americanas que acaban de pasar, por ejemplo. Entonces, pues nunca tampoco van a permitir como... No va a ser libre de sesgo. Así es. Totalmente, o sea, sí. Y es por eso que quizás no está tan metido, yo no sé cómo lo veas, Sabi, pero tal vez por eso no está tan metido este tema. Nada de sostenibilidad. De sostenibilidad, ¿verdad? Porque es como... Se dan en la torre un montón de empresas. Les doy la torre a la mano que me da de comer, ¿no? Y que de hecho la FAO, la recomendación que hace desde el 2016 es que para las guías, y lo comentaba al inicio, cuando, o sea, hacen ellos en otro documento un análisis de las guías alimentarias, solo 83 a nivel mundial tienen guías sobre patrones saludables y sostenibles. Y esta era la oportunidad, o sea, si estás actualizando unas guías en uno de los países más poblados del mundo, que tiene una influencia a nivel internacional, era también momento para marcar la pauta para el tema ambiental. Totalmente. Y no hay grandes mensajes respecto a eso. Oigan, nutrinetes, ¿ustedes qué piensan? Porque también, o sea, si ya revisaron las guías, o sea, ¿a ustedes qué les parecen? Para que también comenten aquí abajo, nos dejen, o sea, que también como cuáles son sus piensos y cuáles son las guías que, por ejemplo, hayan salido últimamente que a ustedes les gusten más. Porque eso también es interesante, o sea, vamos como abriendo la discusión, porque creo que es... Y así también eso nos da pauta para seguir a nosotros como ideando programas en donde podamos discutir más estos temas. ¿Qué les parece? Buenísimo. Sí. Todos los comentarios que nos ponen aquí en nuestro... Quiero yo decir algo que en nuestro canal. Poner el dedo en la llaga en 3 puntos. A ver, dale. A ver, ahí están las netas, van. Sí. Casi que sí, ya es neta. Yo creo que hay 3 cosas que no, ya dejen ustedes sostenibilidad, que tiene un impacto importante, pero no es saludable. O sea, no es ni saludable ni sostenible. Sostenible, ¿no? Pero es en esta parte, por ejemplo, de frutas y verduras. En la tablita donde uno ve qué significa el equivalente de fruta, te sorprende que hay una taza de jugo o que hay media taza de fruta deshidratada, que generalmente va a tener mucho azúcar añadido, o de verdura deshidratada, que generalmente va a tener mucho sodio. Así es. Esas, perdón, pero en los equivalentes, o sea, un patrón de alimentación saludable, lo que yo he visto, leído, como lo concibo, no incluye jugo, ni incluye fruta deshidratada, ni verdura. Esa es una. La segunda, granos. Sus ejemplos son aunque ellos dicen la mitad de granos, granos y eso, sus ejemplos son los siguientes: arroz, pasta, cereal, así de abierto cereal, pan, así de abierto pan, tortilla, pan pita o flatbread le llaman, cereal para desayuno. Y ya, no. ya. Aguas. No, perdón, pero cereal para desayuno no lo ubico en cereales ni en granos importantes. Pan abiertamente no lo cambiaría a maíz, avena, amaranto, pan artesanal, tostada, no sé. Arroz. Y la tercera sería las carnes, que se van por carnes magras. Y ahí se les filtró, y lo que decían ahorita, no me acuerdo quién, pero se les filtró la era baja en grasas todavía. O sea, todavía se les ve
el bajo en grasas ahí Si te digo de que los tienen 90. acá una pata. Carnes magras. O sea, no importa si son puras salchichas de pavo, Light. ¿no? Magra. Es magro. Todo lo que dice light, low es fat. ahora sí que es POA muy bajo, ¿no? Producto de origen animal El muy POA. bajo. No importa. Y nos vamos a hacer unas playeras de los POAs. Vamos a hacer playera de los POAs, Lean POAs. Sí. POAs, yo voy por los POAs moderados. Vamos, huevo. Vamos al huevo, claro. Vamos por el huevo. Pero yo sí digo, no puedes poner en el mismo nivel al pescado, al pollo, y a las no procesados, y a las rojas y a las procesadas. Y a las Totalmente, de acuerdo. Muy mal. Entonces Pues ahí están tus netas. tototas. Ahí está la netototota ya de esta OTI. Sí, ya me traumé, ¿eh? Ya cuando baby viene como las opciones, no me gusta. Sí, es no, que es todavía procesadísimo. mejor las guías canadienses. Esas son más chidas. Pues podemos ir viendo varias opciones, porque realmente esta es la idea de conocer un poco más, analizar un poco más, y bueno, hay buenas recomendaciones, pero sí hay muchas todavía áreas de oportunidad, como bien dijeron. De cierta manera se está actualizando y todavía falta mucho por lograr lo que en muchos otros países han hecho en las guías. Y pues bueno, yo creo que por ahí nos vamos todavía a dejar algo muy importante. La mía sería este soporte sobre la alimentación saludable. Falta mucho por educar. Falta mucho y todavía los mismos profesionales de la salud, en eso estamos. Por favor, a poner atención. Así Muy es. bien. Y por eso vamos a seguir hablando de temas interesantes. Vamos a seguir Ya nos robó nuestro La tiempo neta de de Sally. ya, bueno. Mariana, ya nos voy a despedir. No, y al final creo que ahí Vaya muy bien. lo compartiría en una neta buena y una mala. La A buena, ver, la consideración de hacer recomendaciones por etapa de la vida. sí, eso está padre. Y la mala es ese doble discurso. Primero en centrarse en los alimentos y toda tu justificación basarlo en nutrimentos. Ujú. Y como se enfatiza mucho en nutrimentos energéticamente densos, pues podemos entender un montón de cosas, que tenga un montón de calorías, que tenga un montón de grasa, que tenga un montón de proteína. Entonces, Adicionado. o adicionado. Entonces, eso no da pauta al rescate de los alimentos naturales. Así es. Y Clau, Sí habla, nada más así como neta, también me quitaste todas las netas ya, pero sí habla un poco como de retomar lo cultural, o sea, la parte cultural, pero es muy poco, así entre líneas. No sé si su dieta no da para eso, pero... Sí, yo sigo pensando que todavía, o sea, para mí no sería mi go-to, ¿saben? O sea, no sería realmente la guía a la que yo aspiraría y pues todavía hay mucha gente que sí la busca y como tiene todo este tema del Choose My Plate, en donde también está el acceso a toda la información, por ejemplo, en español y en inglés, pues entonces también está como muy fácil accesarlo y mucha gente, o sea, la sigue buscando, pues. Entonces es una lástima por ahí que todavía tenga como... José, My Plate está bueno, pero la leche afuera. Ese es otro la tema. leche afuera, pero no sé, afuera, ya no vi si todavía tiene el vasito de leche ahí. Si lo tiene afuera, no puede ser. Así es. Entonces, no, esa sería pues para mí como todavía está medio anclada en el pasado. Sí. Ahora sí, Mariana, take it away. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? Bueno, a petición del público, porque déjenme decirles que estamos muy al pendiente de sus comentarios, de sus sugerencias, así que sigan comentando y sigan poniendo sugerencias de temas. Y Juan Pablo Galván y Raquel López Tirado votaron por nutracéuticos y superfoods. Entonces creemos que es un muy buen tema y pues de eso vamos a hablar la próxima semana. Así que no me encanta la idea. Sí, así es que dejen sus sugerencias también para que entonces podamos hacer sí los leemos. Así es, sí los leemos y compartan porque queremos llegar a los 5,000 seguidores. Entonces, ayúdanos a llegar a esos 5,000 seguidores, compartan en sus redes sociales, denle like, activen la campanita. Todas esas cosas son buenísimas para que Nutrinetes pueda seguir creciendo
y podamos seguir todos pues actualizándonos, que esa es la intención principal, ¿no? Actualizarnos con base en la ciencia totalmente y en la neta. Definitivamente. Muy bien, pues todos muy entusiastas con el tema de la próxima semana y bueno, estamos ahí escuchándolos, leyéndolos y muchas gracias a todos que comparten nuestras historias, nuestros comentarios, igualmente con las redes sociales de todas nosotras, estamos ahí al pendiente para que nos sigan. Ahí está mismo en la página en nuestro canal de YouTube, están algunas de nuestras cuentas para que también nos sigan. Y acuérdense que si quieren saber más, también Claudia y Edna tienen su canal de YouTube, entonces no se olviden. Bueno. Después de ver este programa, se lanzan para los canales de Edna y de Claudia, que tienen un contenido diferente a lo que hablamos también acá en Nutrinetas. Y así también es. Mariana, que está promoviendo el trabajo del colegio a través de los podcasts de Capítulo Jalisco. Nutrición en Red. Así nos para los tuiteros, ahí está Oti. Para los yo voy a compartir cosas, oigan. Así que sigan en @operichart, @nutrinetas. Ahí nos vemos para compartir mucho material. Así es. No se lo pierdan. Gracias a todos, Nutrinetas, Nutrinetos. Les mandamos un gran abrazo y nos vemos pronto. Bye.